Muy buenas a todos, amigos y amigas. Entiendo que haya mucha gente que piense que soy un catastrofista por el título, por la portada, que busco clics. Os pido por favor que os quedéis hasta el final del vídeo y que cada cual tome sus propias conclusiones. A mí no me interesa que caigan los mercados, yo estoy invertido, pero lo que me interesa es que esta información se conozca. Estamos hablando que en octubre se debe de tomar una decisión respecto al techo de la deuda de Estados Unidos. Esto lo trajimos ayer, si recordáis, lo comentamos por encima, pero estuve indagando posteriormente, me pareció muy interesante y he querido traeros hoy más información al respecto. Estamos hablando que Estados Unidos ha llegado al techo de su deuda, 28,5 trillones de dólares. Ya fue aumentado ese techo en el mandato en el 2019 de Donald Trump. Y ahora, antes de octubre, se debe de solucionar esta situación, porque si no, el gobierno de los Estados Unidos no va a poder hacer frente a los pagos de las pensiones, a las ayudas, al pago del ejército, etcétera, etcétera. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Bueno, en algún momento esto se va a tener que detener. En algún momento esto se va a tener que detener. ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser en 2 años? ¿Va a ser en 5 años? No lo sabemos. Pero esta situación hay que conocerla. Es decir, si Estados Unidos debe 10 y cobra 5 cada mes, vamos a poner para entenderlo, no hay ningún problema siempre y cuando cada mes pueda imprimir 5 más para hacer frente a sus pagos. En el momento que se les cierre el grifo, que no puedan imprimir esos 5, a ver qué va a pasar. Un impago generalizado. No hay otra. Por eso no puede cambiar la política monetaria. Y lo hemos comentado muchas veces con el ejemplo del corredor y los chutes. Si se cambia la política monetaria, va a suceder lo que acabamos de comentar, que Estados Unidos no va a poder hacer frente a sus pagos y a sus obligaciones como gobierno. Y si no se cambia la política monetaria, vamos a entrar en un periodo de inflación muy pronunciada. Que tampoco descarto que se esté manipulando la inflación, la verdad, porque es una barbaridad la cantidad de dinero que se ha impreso en los últimos años. Lo vamos a ver en una gráfica detenidamente. Vamos a ver también un artículo que vamos a leer. Ya sabéis que yo normalmente no suelo traer artículos, a no ser que sean cosas importantes, como sucedió el viernes pasado con Evergrande y sucederá hoy con este tema. Posteriormente también pasaremos a ver unas imágenes sobre la deuda de Estados Unidos respecto al Producto Interior Bruto. Ya la hemos visto recientemente, creo que el viernes, pero hoy va a cuadrar muy bien con el contexto que llevamos y finalmente pasaremos a ver los retrocesos que han tenido hoy. Bueno, los rebotes que están teniendo hoy los índices y Bitcoin. Espero que os guste el vídeo, si es así, darle me gusta, por favor, suscribiros al canal y vamos para allá. Y fijaos, amigos y amigas, porque, claro, en mi boca, que la economía en principio más potente a nivel mundial se declara insolvente, sabe a poco. Pero que lo diga la secretaria del Tesoro de ese país, hombre, tendrá mejor información que nosotros, ¿no? Nos vamos a basar un poquito en eso, porque nosotros sí que hablamos muchas veces sobre lo apalancada que está la economía, lo que depende de la política monetaria, pero cuando leemos estas cosas, vemos que realmente, en cierta manera, ellos también son conscientes de la gravedad de la situación y bueno, es curioso, fijaos, ¿no? Advierte sobre catástrofe económica por la deuda del país. Janet Yellen enfatizó que en cuestión de días, millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo. Si el Congreso no eleva el techo de la deuda, Estados Unidos se hundirá en una crisis financiera, advirtió la secretaria del Tesoro Janet Yellen a los legisladores. El Departamento del Tesoro ya invocó medidas de ahorro de emergencia y así evitar que la economía más endeudada del mundo incumpla sus compromisos que ascienden a billones de dólares. Fijaos, Estados Unidos siempre ha pagado sus facturas a tiempo. Obvio. Si se está imprimiendo constantemente dinero, así es lo que hemos hablado anteriormente. Si yo debo 10 y cobro 5, mientras pueda imprimir esos 5 que me faltan para afrontar los pagos, no va a haber ningún problema de impago. Ahora bien, cuando me cierren el grifo, a ver cómo me las apaño. Pero el consenso abrumador entre los economistas y funcionarios del Tesoro de ambos partidos es que no aumentar el límite de la deuda produciría una catástrofe económica generalizada. Y nos están avisando ya. Fijaos,
podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos y casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir cheques del Seguro Social por un tiempo, es decir, las pensiones. Las tropas podrían quedarse sin paga. Muchas veces cuando hablamos aquí en España, las pensiones ya veremos, las pensiones ya veremos. Las pensiones ya veremos. A ver cómo estamos. Por eso, los que somos... da igual que seamos más jóvenes o menos jóvenes, tenemos que intentar buscarnos una alternativa a las pensiones. No podemos depender de un Estado corrupto y podrido hasta las trancas. Para cuando nos jubilemos nosotros respaldarnos en ellos, ¿no? Entonces, es importante también invertir y generar suficiente capital como para cuando llegue el momento no depender de lo que nos dé este Estado. Millones de familias que dependen de créditos fiscales mensuales por hijos podrían sufrir retrasos. Estados Unidos, en definitiva, incumpliría con sus obligaciones. Esto lo está diciendo la Janet Yellen. Recordad que también comentaron, hace tiempo, que en el caso de ser necesario, confiscarían un 10% de los ahorros de toda la población. Es decir, la situación es esta. El artículo de Yellen llega justo cuando aumentan la presión sobre los demócratas para que voten para elevar el techo de la deuda antes de que en octubre se agoten las reservas para pagar las deudas existentes del gobierno federal. En octubre se agotan las reservas. El Congreso no extendió la suspensión del techo de la deuda antes de partir para unas vacaciones de 6 meses y los republicanos, encabezonados por el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ha prometido no apoyar el aumento del límite, supuestamente por un sentido de conservadurismo fiscal. Bueno, aquí ya la oposición, ya sabéis, ¿no? Mientras salgan ganando en algo, para luego poder señalar con el dedo, en este caso, a los demócratas, a ellos ya les vale, aunque generen una crisis global, da igual. Mientras ellos puedan decir, en el mandato de Biden, al recordar lo que sucedió, ahora yo voy a hacerlo totalmente diferente. Y luego hacen lo mismo. Luego hacen totalmente lo mismo. El techo existente se restableció el 1 de agosto, cuando la deuda estadounidense se situó en unos 28,4 billones de dólares. Esa cifra supone más del 150% del PIB de la economía estadounidense, la más grande y también la más endeudada del mundo. Y ya sabemos que la bolsa estadounidense es un poco la que refleja la calidad de la economía mundial. Y que dependa. Es decir, yo lo veo un poquito, no sé cómo lo veis vosotros. A mí me da la sensación de... con prisas, ¿no? Que están haciendo algo con prisas. Corre, que no llegamos. Corre, aumenta el techo, corre, que no se te pase por alto, cuanto antes mejor, etc. A mí me da esa sensación, y estamos hablando de un país que debería ser referencia a nivel mundial. Perdona, que se me acaba de... A ver, por aquí vamos. En agosto, el Departamento del Tesoro invocó medidas de emergencia para ahorrar efectivo y así evitar que Estados Unidos incumpla sus decenas de billones de dólares de deuda federal. Yo ya no creo que sea tanto... Es que ni con impuestos. La recaudación de impuestos de Estados Unidos creo que es de 1,4 trillones de dólares anualmente. Y la deuda, ya vemos la que es, 28,4 billones de dólares. Es decir, una auténtica salvajada. Para evitar un cierre de gobierno, los legisladores deberán aprobar un proyecto de ley de financiación temporal de emergencia. Es decir, si los republicanos finalmente no ceden sus votos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Biden y su gobierno? Hacer un plan de emergencia para igualmente eliminar el techo de la deuda o aumentarlo. Así que eso, realmente el contenido del vídeo de hoy no es cuidado que va a quebrar Estados Unidos, es ojo que estamos así, que esta es la situación. Esta es la situación. Entonces, tenemos que entender un poquito el contexto del mercado. No vamos a estar siempre apretados, con miedo. Pero si acabamos de ver cómo el SP500 ha roto una línea de tendencia de largo plazo importante, tenemos un poquito la vista puesta en Evergrande. En octubre se tiene que votar esto que estamos viendo a continuación, que en el caso de no ser aceptado por el Partido Republicano,
finalmente actuarán un proyecto de financiación temporal de emergencia, como ellos lo llaman, para que el aumento del techo de deuda pueda tirar hacia adelante. Pero esta es la situación actual. ¿Vale? ¿Cómo van a salir de esta? Pues ya sea mediante una quiebra por insolvencia o por una impresión continuada de dinero hasta que esto explote finalmente o que aumente por completo la inflación. Sea como fuere, solamente hay estas dos salidas. Y los que vamos a pagar el pato somos nosotros. Porque estamos hablando de Estados Unidos, pero esto es que la economía mundial está así. Así que en el momento que se produzca eso, porque no nos van a avisar, recordar en la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, no avisaron a nadie de que estábamos al borde de una quiebra. Esta mañana he leído un artículo que decía que Estados Unidos estaba llegando a los niveles de bonos basura, o que había aumentado ya, que había sobrepasado la cantidad de bonos basura del año 2008. Esto es muy importante y creo que incluso merece un vídeo también. Lo dejaré para finales de semana probablemente, esto que os comento. Pero no nos van a avisar. Si alguien está esperando que un día llegue un comunicado del presidente del gobierno, estamos frente a una situación de insolvencia generalizada, eso no va a suceder. Lo que va a suceder, en todo caso, va a ser un desenlace rápido de la situación, una insolvencia por parte de los bancos y los ahorros que nosotros tengamos en los bancos, a ver cuándo los recuperamos y si los recuperamos. Esto no va a suceder mañana, no va a suceder probablemente en los próximos 2-3 años, pero ya veremos porque ya estamos viendo cómo está la situación actual y como caiga Estados Unidos, el resto de países van a ir detrás. Obviamente, aquí la única solución que yo veo, y es temporal, es seguir inyectando liquidez en la economía. No sé si alguien ve otra solución diferente, que me lo ponga en los comentarios, porque entiendo que hay mucha gente que dice, bueno, pues se perdona la deuda, pero es que estamos hablando que la deuda de Estados Unidos ha sido comprada por países como China, como Japón, etcétera. Es decir, que Estados Unidos no haga frente a su deuda puede generar un gran problema para otros países. No es tan sencillo. Bueno, te perdono la deuda y ya está. Esto no es como cuando estábamos en la Alemania de entreguerras. En la Alemania de entreguerras lo que sucedía era que teníamos a un país altamente endeudado, que era Alemania, y el resto de los países de la Unión Europea no lo estaban, con lo cual entre todos pudieron rescatar a un país, que era Alemania por aquel entonces. Ahora, toda la economía mundial está altamente endeudada. Entonces, ¿cuál es la situación? Perdón, ¿cuál es la resolución de todo esto? ¿Cómo se puede solucionar? Sinceramente, yo no lo sé. Pero obviamente no va a ser bueno para nosotros. Para el ciudadano de a pie no va a ser bueno. Continuamos. En agosto, el Departamento del Tesoro invocó medidas de emergencia para ahorrar efectivo y así evitar que Estados Unidos incumpla sus decenas de billones de deuda federal. O sea, nos habíamos quedado por aquí. Estados Unidos ya ha experimentado este escenario unas 10 veces desde los 1980, incluido un cierre de 35 días por parte del gobierno entre finales de 2018 y principios de 2019 durante la administración Trump. Finalmente después se aumentó el techo de la deuda. El Congreso ha elevado el techo de la deuda en Estados Unidos aproximadamente 80 veces. Y ahora nos venimos aquí y dice: siempre ha pagado sus facturas a tiempo. El Congreso ha elevado el techo de la deuda de Estados Unidos 80 veces. Normal que se paguen las facturas a tiempo si hay una impresión ilimitada de capital. Aproximadamente 80 veces desde los años 60. Estimaciones apuntan a que para el año 2029 el total de la deuda federal, más otras obligaciones públicas y privadas, ascenderá a unos 89 billones de dólares o trillones en Estados Unidos, o más de 4 veces la economía estadounidense actual. Eso es insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Fijaos lo que os traigo a continuación. Bueno, primero, esto es lo que quiero que veáis. Que ya sé que lo hemos traído hace poquito. Ya hemos llegado al límite. Obviamente, vamos a ver cómo se las apañan. Esto incluso es más. No sé si el 150% de la deuda probablemente
En el artículo que hemos visto anteriormente se referiría a deuda externa, que sería este apartado de aquí. Esto es la deuda externa de Estados Unidos y esto es la deuda respecto al Producto Interior Bruto. Sucede algo curioso aquí y es algo que nos hacen constantemente, ¿no? Ya sea por tecnicismos, como en ocasiones nos camuflan todo este tipo de política, como flexibilización cuantitativa, que parece que tengamos que tener 5 carreras para entender lo que es esa especificación. Aquí lo que sucede es algo importante y tener en cuenta esto. Mira, Estados Unidos genera 22 trillones anualmente. Ese es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el Producto Interior Bruto no es dinero del cual dispone el gobierno para hacer frente a sus pagos. Ahí, el Producto Interior Bruto es lo que genera un país. La cantidad de bienes y servicios finales que genera un país en un periodo de tiempo determinado. En este caso, vamos a hablar de un año. Pero una cosa es lo que genera y otra cosa es los impuestos que recauda. Otro dato más para engañar al ciudadano. Realmente no es un 97%. Sí, respecto al Producto Interior Bruto, sí, pero es que Estados Unidos no dispone de esta cantidad anualmente para hacer frente a un pago que sí que tiene anualmente. ¿Me explico? Una cosa es lo que cada uno de nosotros, si tiene una empresa, por ejemplo, genera, unos generarán más, otros menos. Y otra cosa es los impuestos, el IVA, el IRPF, todo eso que se lleva al país. Eso es realmente lo que tendríamos que tener en esta casilla y no lo que genera. Así que la situación es mucho peor de la que tenemos aquí. Y fijaos, esto es la deuda de Estados Unidos desde el año 2012. ¿En qué momento esto se va a detener? Fijaos, desde el año 2020 la subida parabólica que ha tenido de deuda. Ahora quieren ampliar el techo, ya veremos hasta el techo de la deuda, ya veremos hasta qué punto, o eliminarlo directamente, porque estamos hablando que en el año 2020 pasaron de 24 trillones a prácticamente 26, 2 trillones de dólares en un año. Ahora 2,5. A mí me parece una auténtica barbaridad. En algún momento esto se tendrá que detener. ¿Hasta cuándo, no? Y por eso es un poquito lo que comento de estafa Ponzi. Porque los gobiernos dependen de la impresión de dinero para hacer frente a sus obligaciones como gobiernos. Como antes nos comentaba la Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de la Reserva Federal. Es decir, el gobierno tiene unas obligaciones, obviamente. Sin ir más lejos, las pensiones. Tiene cientos de obligaciones, pero vamos a centrarnos en las pensiones, por ejemplo. Si no tienen dinero para hacer frente a sus pagos, ¿cómo van a pagar las pensiones? Imprimiendo más dinero, ¿vale? En el momento que se cierre el grifo, ¿cómo hacen frente a las pensiones? Pues estamos ahí, amigos y amigas. Esto puede durar más años. No estoy hablando de que vaya a suceder una catástrofe ahora. Puede durar más años, puede durar menos años. Y de aquí la importancia de la política monetaria. No es lo mismo adquirir deuda a un 0,25% de intereses que a un 1%. Mucha gente puede decir, bueno, un 0,75% tampoco es... No, es muchísimo dinero. Y no solamente es... es que es el 0,75% de trillones de dólares. Es una barbaridad. Además, que ese cambio de política monetaria viene de la mano de la retirada de compra de activos por parte de la Reserva Federal. Es decir, dejar de comprar bonos del Tesoro. Dejar de inyectar dinero en los activos. Por eso dependen tanto los índices en estos momentos de la política monetaria. Por eso son tan sensibles a todo este tipo de eventos. Por eso hacemos tanto hincapié. Que por cierto es mañana, ayer me equivoqué, dije que era hoy la reunión del FOM, es decir, la decisión de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Es mañana, no es hoy. A las 8 de la tarde, si no estoy equivocado. Así que bueno, ya estuvimos comentando ayer que los tipos de interés se mantendrán a 0,25% y que lo único que puede afectar negativamente a la economía es que hagan algún comentario sobre este mes empezamos con la retirada de compra de activos. Ahora bien, los escenarios que yo pienso que vamos a tener por delante las siguientes semanas
serán a corto plazo quizá negativos, pero en un medio plazo positivos. Es decir, una catástrofe en las bolsas no creo que suceda hasta que se cambie la política monetaria. Podemos tener caídas porque habíamos tenido unas subidas muy fuertes, hemos roto una línea de tendencia a largo plazo importante, tenemos un ojo puesto en Evergrande. Lo que sucederá será que la Reserva Federal mañana dirá que no tendrá, o debería suceder, que no tienen previsto retirar la compra de activos hasta el año 2022 y que van a mantener los tipos de interés al 0,25% como mínimo hasta el año 2023, ya que han controlado o están controlando la inflación y que sería peor, o sea, es decir, cambiar la política monetaria prematuramente sería peor que mantenerla. Generaría un efecto contraproducente. Eso debería ser lo que mañana comentase, en este caso, Powell, presidente de la Reserva Federal, en la conferencia que va a dar a las 8 de la tarde, hora central europea. Y lo que deberían de entender los índices, deberían de entenderlo eso como una noticia muy positiva e iniciar ascensos. Que por otro lado tenemos a Evergrande, y lo que debería suceder sería que el gobierno chino rescatase a Evergrande. No se puede. Lo que sucedió en el 2008 es que la Reserva Federal actuó bien, pero tarde. Y me explico, dejó quebrar a Lehman Brothers. Y eso generó una cascada de impagos. Imaginaos que vosotros tenéis por ejemplo, una tienda de calzado. Y yo os debo a vosotros 4.000 euros por unas bambas que me he llevado. A mí me dejan de pagar, yo os dejo a deber a vosotros esos 4.000 euros. Vosotros, si sois un comercio pequeño, probablemente os vaya de ahí sobrevivir un mes más. Esto lo llevamos a una escala mayor y es la cascada de insolvencia de la cual estamos hablando. Sí que es cierto que son 305.000 millones de dólares lo que debe, en este caso, Evergrande, mientras que Lehman Brothers era aproximadamente unos 650.000 millones, el doble prácticamente. Pero bueno, al final lo que debería suceder sería que el gobierno chino rescatase rápidamente esta semana o la que viene como tarde a este gigante y un poquito volviera la calma a los mercados. Eso sería algo muy positivo y estos momentos, estos retrocesos serían grandes oportunidades, pero ahora estamos especulando ante algo que es lo más lógico que pase, pero no tenemos una bola de cristal, con lo cual, aunque tengamos retrocesos en este caso en las altcoins, yo no entraría a especular todavía. ¿De acuerdo? Hasta que no se desenlace todo esto. También tenemos el aumento del techo de deuda, aunque ya sabemos que eso va a ser un mal menor, ya que finalmente pueden tomar una decisión de emergencia. Es decir, se pararía el gobierno por unos días, quizá dejaría de hacer frente a sus obligaciones. Nada, 2-3 días, esto generaría obviamente más retrocesos en las bolsas y implementarían esta situación de emergencia eliminando el techo de la deuda. Esto sería la actuación normal por parte de la Reserva Federal y por parte del gobierno chino. Posteriormente ya veremos qué sucede. Bien, y ahora, después de esta pequeña o gran introducción, vamos a irnos a las bolsas. Como veis, por ejemplo, el DAX alemán está rebotando en la zona de los 1500, de los 15.108 aproximadamente. Bueno, puede ser un rebote de gato muerto. Ya lo veremos los siguientes días, no nos podemos precipitar. En los momentos en los cuales nos encontramos ahora, sí que es cierto que tenemos a las altcoins subiendo. Yo voy a esperar. Tenemos que esperarnos hasta que todo esto se calme. Luego, si tenemos que comprar un poquito más caro, pero con una mayor seguridad, eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, no estamos para hacer inventos. Vamos a irnos al SP500. Fijaos cómo está perdiendo todo lo recuperado en el día de hoy. Ya os digo, el día de mañana va a ser importante y es un problema que nos quitaremos de encima. Lo que esperamos, ya os digo, que sea una afirmación rotunda por parte de la Reserva Federal. Que no deje pie a la duda.
Y eso obviamente actuará de una manera positiva en los mercados. En el corto plazo, si mañana tenemos ese tipo de comentarios por parte de la Reserva Federal, pues podríamos entrar en un movimiento alcista los siguientes días, cerrar la semana aproximadamente en los 4.420 y la semana siguiente iniciar retrocesos para apoyarnos en la zona de los 4.377 o directamente subidas. Este sería el escenario más probable en el caso de que mañana tuviéramos esas afirmaciones rotundas de que la política monetaria no va a cambiar en todo lo que resta de este año. Y ya nos centraríamos un poquito en Evergrande y en el límite de la deuda. Del techo de la deuda, perdón, que eso se debería de solucionar antes de octubre. Bueno, finalmente Bitcoin lo tenemos retrocediendo. Ya os digo que es decir, la correlación directa no existe. Entiendo que mucha gente puede decir, bueno, pero es que, a ver, las bolsas ahora están por aquí. Bueno, pero es que la correlación directa no existe. Las bolsas, si empiezan a rebotar, por ejemplo, mañana, y tienen unos rebotes importantes de cara a finales de semana e inicios de la otra, Bitcoin podría empezar a rebotar este viernes, por ejemplo. No es una correlación directa. El SP500 sube tanto y el Bitcoin tiene que subir tanto. Lo importante es que la economía se estabilice. ¿Vale? En este caso estuvimos comentando ayer que una buena zona para empezar a acumular era la zona de los 42.000 a la zona de los 40.500. Hemos tenido esa oportunidad hoy. Tenemos esta línea de tendencia bajista. Es un poquito... Es aburrido al final el análisis técnico, en el momento que ya tienes una metodología que funciona. Ahora mismo simplemente tenemos estos dos máximos relativos, uno inferior al anterior, y estos dos mínimos, es decir, aquí tenemos... Uy, perdonad. Aquí tenemos una tendencia bajista, voy a quitar esto para verlo mejor. Aquí y ahí, vale. Aquí tenemos una tendencia bajista secundaria a una primaria alcista. Y ahora lo que tienen que hacer los mercados es calmarse y Bitcoin empezará a rebotar cuando ya los mercados estén totalmente calmados. ¿Vale? Estos movimientos son ajenos al análisis técnico, ya lo comentamos en el vídeo de ayer. Simplemente lo que tenemos que tener es paciencia y vamos a hacer un ejercicio que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Bueno, las saco y no vamos a entrar a mirarlas. ¿Hoy qué día estamos? 21 de septiembre. Bueno, quedan 4 días para mi cumpleaños. Vamos a ver dónde estábamos hace exactamente un año. 21 de septiembre. Octubre, septiembre. 21 de septiembre. Estábamos aquí. En los 10.417 cerró la vela del 21 de septiembre. Y ahora estamos aún por 4 de estos precios. Entonces, ¿quién está perdiendo dinero en estos momentos en Bitcoin? Todo el que haya entrado a partir de febrero de este año. Fijaos lo larga que es la historia, lo largo que es el gráfico. En este caso no es, por ejemplo, yo tengo otro gráfico con más recorrido, que lo veremos mejor. Lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Fijaos. Vamos a ponerlo... Bueno, no creo que se va a apreciar mejor así, en vela semanal. Esto, cada vela es una semana, es decir, todo el que haya entrado antes de febrero de este año está ganando dinero en Bitcoin. Solamente tenemos que tener paciencia los que hayamos entrado a partir de enero de este año. Estamos viendo cómo el activo cae, os ha tocado... Bueno, habéis visto realmente lo que es... las duras y las maduras. Habéis visto lo que es cuando un activo sube rápidamente un 100% y cuando corrige un 50%. Dependerá del momento en el cual haya entrado ciertas personas que estén en más o menos pérdida. Pero lo que nos tenemos que quedar es con todo esto. Solamente la paciencia nos separa de obtener buenas rentabilidades en un futuro. Estas caídas lo único que van a propiciar es que el escape de Bitcoin se retrase. Pero sucederá. Y si no, recordad el vídeo que estuvimos comentando de BlackRock,
el fondo de inversión más grande del mundo que decía que tenía Bitcoin, había vendido su totalidad de tenencias en oro y se está metiendo de lleno en Bitcoin. Vamos a apalancarnos de eso entonces, ¿vale? Para todo aquel que no tenga el conocimiento absoluto del activo. Así que nada, tenemos que tener un poquito más de paciencia y adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos ha tocado vivir. Lo iremos analizando día a día. Amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Chao.